le hemos pedido al secretario de Educación Pública, Emilio Schweifet, que nos permita una conversación con la audiencia de Grupo Fórmula. Señor secretario, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pepe, buenas tardes, gusto en saludarlo. Muchas gracias, secretario. Bueno, el tema educativo, dentro de los 5 puntos que marca el presidente como claves del informe, pues está el tema educativo. ¿Cuál es el alcance real que se está previendo, de acuerdo con el informe presidencial y de acuerdo con la realidad, de esta reforma educativa que está ahora en el ojo del huracán? Déjame hacer un poco de historia, Pepe. Te prometo ser breve. Desde que tomó posesión, el presidente de la República señaló que una preocupación de la sociedad mexicana que él recogió como candidato fue el de contar con una educación de calidad, para que los hijos de los mexicanos tengan futuro, tengan perspectiva, tengan la posibilidad de desarrollar mañana un trabajo, un quehacer productivo y ser mejores. En relación a esta propuesta que hizo el presidente y que acompañó el Pacto por México, se hicieron reformas constitucionales en febrero, recordarás, sí. Pero estas requerían 3 leyes. La ley del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, la ley del Servicio Profesional Docente y las reformas a la ley de educación que fueran el resultado de las 2 anteriores. Ayer en la Cámara de Diputados se aprobó ya la tercera y última de esas leyes y esperamos que el día de mañana los senadores den cuenta del proceso legislativo que a su Cámara compete, claro, en los tiempos y términos en los que ellos mismos determinen. Secretario, cuando esto ocurra, sí. El presidente publicará las leyes y comenzarán a regir en México. Secretario, se quejan los maestros de la coordinadora, quienes están haciendo presencia, protestas, marchas, bloqueos, en fin, en la Ciudad de México. Se quejan de que esta reforma educativa en el fondo no es sino una reforma laboral. No, esto no es cierto. Sin duda tiene elementos laborales, por supuesto, el ingreso al servicio docente, la promoción, que en otras palabras llamaríamos escalafón, son aspectos docentes, pero tiene que ver también con un sinnúmero de aspectos de carácter pedagógico. Mira, el mundo quiere ver en la evaluación un examen. No es cierto. La evaluación es un proceso, Pepe. Un proceso que comienza desde el día en que el maestro ingresa al aula y termina en el ciclo escolar. Y a los profesores de primera ocasión, a los que ingresan al servicio la primera vez, se les hace de inmediato una evaluación, un proceso evaluativo, y si no lo pasan, se les acompaña con un curso de formación profesional. Al segundo año se repite lo mismo, y si tú no tienes capacidad para seguir dando clases, te vas, no eres más maestro. Y así empezamos a renovar el magisterio. Pero cosa distinta, reglas distintas con los que ya están, porque tienen derechos adquiridos que no vamos a violar ni a lesionar. El presidente quiere que la educación sea mejor para cada niño, y educación de calidad, Pepe, no es algo abstracto. Quiere decir aulas bien construidas y equipadas, quiere decir libros de texto correctamente escritos, quiere decir materiales de carácter didáctico que sean pertinentes, quiere decir maestros puntuales que no falten a sus labores y que sean enseñando los mejores. Eso es educación de calidad. Señor secretario, pues con estos anuncios, los maestros, luego de ayer haberse retirado nuevamente al Zócalo, luego de las marchas, anunciaron que van a entrar en lo que ellos llaman una insurgencia magisterial. Esta insurgencia magisterial, que habla de movilizaciones en 22 estados de la República a partir de pasado mañana, miércoles, pone en riesgo la puesta en práctica de esta reforma que ahora se está discutiendo, ya casi se aprobó en lo general en diputados y está por verse en senadores. Mira, Pepe, quiero ser muy claro, no la pone en riesgo, pero no es lo deseable.
Lo deseable es que todo el magisterio esté convencido de que esta reforma la hizo el presidente y el Pacto por México para mejorarlos profesionalmente. Ahora bien, ¿por qué no pone en riesgo el sistema educativo y por qué no pone en riesgo la meta de México con una educación de calidad? Porque todos hablan de los maestros de la coordinadora como si fueran la mayoría de los maestros de este país, y no son ni la 10ª parte de los integrantes del sindicato. Entonces hay que ubicar, no hay que irse con frases generales. La coordinadora tiene un grupo de maestros que protestan, que disienten de su propia dirigencia sindical, sí, pero son los menos. La inmensa mayoría milita en el sindicato y sobre todo tiene aceptación por la reforma. Ahora, lo importante no es la coordinadora, lo importante no es simplemente ver si tenemos mejores o peores maestros, lo importante son los niños. Hay una convención, Pepe, la Convención de Viena, que señala que el interés de los niños es interés superior. De los demás derechos la Constitución no dice que sean superiores, y en el 4º constitucional dice el interés de los niños es superior el interés de la infancia. Y nos hemos pasado muchas semanas, las últimas, pensando en ver qué van a hacer los maestros de la coordinadora, pero nadie ha pensado en las horas de clase perdidas por más de 1 millón de niños que no han tenido la oportunidad de que sus maestros se presenten a seguir dando clases y hacerlos mejor. Secretario Emilio, entonces, ¿qué sigue ahora? Una vez que los senadores aprueben también esta ley del servicio profesional docente, ¿queda ya concluido todo el tema legislativo para las leyes secundarias de la reforma de la Ley Federal de Educación? ¿Qué es lo que seguirá entonces, precisamente pensando en padres de familia, en niños y también en los maestros? Después, solo por completar el tema jurídico, el presidente debe publicar, es decir, sancionar y publicar, promulgar la ley. Y una vez que se promulgue, esta entrará en vigor en la fecha en que se mencione en el artículo correspondiente, una vez publicada. Al entrar en vigor, que creo que será muy pronto, si los señores senadores en su mayoría deciden aprobarla, entonces se va a aplicar en el país. Hace unos días, secretario, por último, y no te quito, Emilio, más tiempo, el presidente anunció una reestructuración al sistema de manejo de recursos educativos en los estados de la República. ¿De qué se trata, secretario? ¿Ya la federación le va a pagar directamente a los maestros? Quiere decir que la distribución de los fondos públicos para la educación, que se calcula bajo ciertas fórmulas que fueron aprobadas en 2007 y unos 15 años antes, deben ser cambiadas para que los más pobres, y hoy lo volvió a anunciar el presidente, tengan mayores recursos para contar con el reto que significa educar con equidad. No nada más hay que educar con calidad, con equidad. Cada niño, por pobre que sea, debe tener igualdad de oportunidades en la escuela. Debe tener un mesabancos, debe tener una silla, debe tener el pizarrón, debe tener un gis, deben llegar ahí las escuelas de tiempo completo con alimentos, debe ser una escuela digna, bien construida, deben tener una laptop los de 5º y 6º, etcétera. Entonces, esto significa que habrá una redistribución de recursos en donde lo que hasta ahora cuenta, que es la matrícula, se combine con los criterios de inequidad, de pobreza, de marginación. Secretario, muchas gracias por permitirnos esta comunicación con la audiencia de Grupo Fórmula. Gracias a ti, Pepe, y gusto en saludarte. Igualmente, secretario. Gracias, Emilio Choaifet, secretario de Educación Pública. Obviamente el tema da para mucho más, pero bueno, seguiremos abordándolo. Sabemos que hay acceso con las autoridades educativas, de manera que estemos lo mejor informados que sea posible. Nos permite una pausa. Tenemos más información sobre el informe del presidente de la República.